tremendamente impresionado y muy complacido de que personas tan jóvenes nos ofrezcan esta extraordinaria exposición tan brillante. Doctora Rodríguez, para nosotros sinceramente es muy, muy importante contar con la posibilidad de interactuar con sus conocimientos que ya tienen esa materia y que creo que nos viene a enseñar mucho y nada de que usted viene a aprender, por el contrario, aquí estamos para aprender un montón de usted. Por otro lado, expresar mi gran satisfacción por la asistencia tan masiva que hemos tenido en este evento. La Comisión Civil tuvo un esfuerzo, un compromiso muy fuerte para poder sacar adelante este simposio. Ayer precisamente salimos de acá casi a las 9 de la noche, porque dicen que esto es un cambio de cultura, la oralidad, de manera que hay que salir hasta más tarde de los simposios. Y todo eso en atención a mejorar nuestra justicia procesal, nuestra justicia civil. Bueno, dentro del tema de la carga de la prueba, yo le sugerí a la doctora Rodríguez que se refiriera primero a ella, porque yo quisiera tomar participación en un tema que es complementario y está muy relacionado con la teoría de la carga de la prueba, y es específicamente referido al tema de la prueba dinámica, también equiparada con una especie de sinonimia en algún sentido con el deber de colaboración de las partes, que desde ahora hago la diferencia que no es asimilable estas dos concepciones, como luego veremos. En relación a lo que tiene que ver con la prueba de la carga dinámica, pues es muy claro que la carga dinámica es aquello que se antepone a lo estático, y lo estático precisamente es esta versión kiovendiana que tiene el artículo 317 del Código Procesal Civil actual aún vigente. El artículo 317 de nuestro Código Procesal, que lastimosamente no aparece atrás, pero había tratado de que apareciera para hacer algún tipo de combinaciones con otras disposiciones legales, sobre todo la colombiana, que luego veremos. ¿Qué nos dice este artículo 317 que es muy conocido, que es bastante aplicado en la jurisprudencia y alegado normalmente por las partes? Lo pueden ver ahí en la pizarra, pues, muy conocido. Carga de la prueba. La carga de la prueba incumbe a quien formule una pretensión respecto a las afirmaciones de los hechos constitutivos de su derecho, a quien se oponga a una pretensión en cuanto a las afirmaciones de hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor. Es una propuesta, la que acabo de leerle, la que están viendo ahí en la pizarra, que consagra aquella vieja fórmula planteada también por un procesalista muy conocido, León Rosenberg, que establecía que un proceso judicial, cada quien tiene la carga de probar las consecuencias de hecho alegadas. Y en ese sentido se toma una posición rígida, fija, de un proceso preestablecido, de un proceso donde de antemano se tiene por determinado que en cuanto al actor, sus afirmaciones deberán ser probadas, y en cuanto a la parte demandada, en igual sentido para contravertir y para poder extinguir esas afirmaciones contrarias, también el que afirma en ese sentido tiene el deber de probar. Pues en este tema se tiene también relación con aquel viejo aforismo más típico del derecho criminal, del derecho penal, relacionado con el tema de que a nadie se le puede obligar a producir prueba en su contra. Vamos a ver que esa propuesta carece ahora de total y absoluta operatividad, por lo que vamos a ver a continuación. Retomando entonces la propuesta del artículo 317, que la tenemos aún vigente, que viene desde hace bastantes décadas o casi que siglos desde atrás, parte precisamente de esa propuesta. Sin embargo, recurriendo a la memoria histórica, algunos países como la Argentina, que tomó iniciativa en esto, luego España, Italia y Alemania, primeramente a nivel jurisprudencial y posteriormente a nivel de reformas legales, empezaron a hacer propuestas de moderación, de atenuación, de flexibilizar
esta vieja propuesta del estatismo para poder incorporar una especie de dinamismo o flexibilización de la carga probatoria. Y esto tiene relación precisamente con esta visión del proceso un tanto viva, activa, y que de acuerdo a las alegaciones y a lo que sea objeto de prueba y en las situaciones de privilegio o desigualdad en que se encuentran las partes, podría generar que por situaciones de justicia como tal, esto no era ya deseable, esta rigidez tan patente que había trazado en materia de prueba la teoría procesalista clásica. Y los factores que determinan este tipo de implicaciones, pues tiene que ver sobre todo por las mejores condiciones de conocimiento que puede tener una parte, por contacto directo o tener los elementos materiales de prueba, por debilidad manifiesta de la parte contraria, a quien en principio le corresponde. Al describir estas situaciones, pues tengo que referirme a lo que estaban hablando de la terminación de la anterior mesa, en el sentido de aquella situación que tiene que ver con la situación de la potestad del juez de pedir alguna prueba que considere que tal vez sea importante, a pesar de que efectivamente, como lo hablaba el doctor Bujosa, no es muy corriente aplicar en Costa Rica, que es muy similar al artículo 316. Y yo creo que la propuesta del código pues es como una especie de taquito a utilizar la frase prueba para mejor resolver, que ahora queda un poco en entredicho dentro de este modernismo procesal. ¿Y por qué quiero referirme a esto saliéndome un poco del guión? Porque generalmente en el tema de la prueba dinámica, pero aquí sobre todo en el tema de un enorme parentesco que tiene con el deber de colaboración, el juez puede verse partícipe de una situación procesalmente no muy acertada. Y me refiero a aquel litigante que de manera querida, que de manera ya predeterminada, se está guardando o no quiere que ciertas situaciones fácticas puedan relucir a la luz del proceso. Esto contraviene, desde luego, aspectos que tienen que ver, y lo que nos hablaba ayer Dirle Núñez en Brasil, y que también tiene el Código Procesal nuevo y el actual, el deber de la buena fe objetiva. Y bajo ese punto de vista, cuando un juez ve o aprecia que un determinado elemento de prueba, por situaciones naturales, lo tiene una parte, pero calibra muy bien en no entregarlo, eso es da cierto margen de tufillo malicioso, como que no huele muy bien eso, y eso tiene un efecto procesal, y ese efecto procesal tiene que ver con el tema de las presunciones. El juez tiene que evidenciar que esa conducta corresponde a una valoración jurídica y ya no necesariamente a un tema de carga probatoria. Porque en esto a veces la doctrina procesal incurre a veces en unas sinonimias que son involuntarias. Aplicar la carga de la prueba dinámica, que dicen que en alguna medida equivale a ese deber de colaboración de las partes de entregar aquella información probatoria, ya sea que le pueda perjudicar o no. Sin embargo, repito, cuando nos encontramos en algunos temas concretos y muy bien descritos, por ejemplo, un evidente supuesto de deber de colaboración, pero evidente y absolutamente apreciable, es por ejemplo la negativa de hacerse una alcoholemia, por ejemplo la situación de no realizarse la prueba del ADN, donde desde luego que ya hay una presunción casi que legal, absoluta, de que esa posición de voluntad, de negación negativa, de omisión por parte de esta persona, equivale entonces a una presunción de que efectivamente, por un lado, no está siendo como muy leal con el proceso y hay que partir de ese tipo de situación tan particular para llegar a esa conclusión. Estos ejemplos pues son muy evidentes, pero lo podemos ver en algunas otras líneas fronterizas. Y es muy interesante que este tema incluso ya de mano de hace mucho tiempo lo venía trazando algunos sistemas procesales modelos a nivel latinoamericano y por ejemplo también el Código General del Uruguay. La distinción entre deber de colaboración y carga dinámica, principio de colaboración como una regla de valoración y no de carga de prueba,
como ocurre en el artículo 129 del anteproyecto del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y el Código General del Proceso. Acá se contempla que luego de establecerse la regla general quiovendiana entre hechos constitutivos, modificativos, impeditivos y extintivos, disponen tal enunciado que no obstará la iniciativa probatoria del tribunal ni a su apreciación conforme con las reglas de la sana crítica de las omisiones o deficiencias en la producción de la prueba. Entonces, este tipo de conducta omisiva, un tanto, repito ya, evidentemente querida, falseada, que no quiere aportar cierto tipo de información, pues tiene esa partitura tan interesante. Pues bien, ¿cuál podríamos evidenciar fue la propuesta que se hizo en el Código General que estamos ahora analizando, perdón, en el Código Procesal Civil? Pues esta propuesta está en el artículo que veremos acá en la pizarra, vamos a ver, al inicio de las disposiciones generales sobre la prueba. Y nos dice prácticamente en el inciso 1 y 2, es una reiteración de lo que contempla el 317 que antes vimos, y aplica aquí ya la inserción de este tema. Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores de este artículo, se deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes de acuerdo con la naturaleza de lo debatido. Aquí entramos en una situación un tanto particular. La naturaleza de lo debatido determina si estamos en una eventual arena movediza en cuanto a situaciones específicas de prueba dinámica o deber de colaboración. De manera que a quién y cómo le corresponde determinar esa naturaleza de lo debatido. Lamentablemente el código no nos dice si esa situación tiene que darse en algún momento procesal determinado. Yo parto de una propuesta que me encantó, que fue el artículo, creo que es el artículo 167, efectivamente, del Código General de Proceso de Colombia. En Colombia, pues se establece esa inquietud tan importante de que tiene que existir contradicción, que no sorprendan, y que era algo muy importante que hablaba temprano el profesor chileno Palomo Vélez, evitar esas sorpresas. Y para un litigante, desde luego que no es nada atractivo que en la propia sentencia, en la resolución final, le digan usted perdió porque estamos en presencia de una carga probatoria dinámica, donde, por ejemplo, era su deber acreditar porque la prueba se supone que debe estar dentro de su esfera de poder o porque usted tiene más conocimiento, etc. Pareciera que eso requiere de un trato preliminar inicial con cierta contradicción. Y vamos a ver más o menos cómo lo propone el derecho colombiano, que inclusive le da tanta importancia que hasta le concede recurso de alzada. Nos dice el 167, para ya ir terminando, y tal vez comentar una norma ya del año 2008 que también tiene Costa Rica, que es en materia de propiedad intelectual. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá de oficio o a petición de parte distribuir la carga al decretar las pruebas durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o establecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio,
o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentra la contraparte, entre otras circunstancias similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Es muy interesante, muy sugestivo. Esta propuesta se trata de una norma bastante detallada, donde determina la forma, condiciones y sobre todo esa posibilidad de contradictorio y de no alterar los equilibrios procesales y de garantizar el debido proceso para no evitar de alguna manera tener la sorpresa sin haberse nunca alegado en el propio fallo. Voy a decirles únicamente de algunos casos que en Costa Rica se han dado en estos temas de carga probatoria dinámica. Se han dado en los casos cuando, por ejemplo, en materia de cobro, la parte actora muy hábilmente, aunque parcialmente le perjudique, alega un pago para evitar que le aleguen una prescripción. Con ese pago que alega, pues muy hábilmente sería un efecto interruptor. Entonces la parte demandada, pues desde luego que se sorprende, dice: yo a usted no le he pagado nunca, no hay ningún recibo y no puedo tener recibo alguno. Y acudir a aquella situación de la prueba del hecho negativo, un tanto satanizada y muy bien desarrollada por el maestro Couture desde hace muchos años, pues aquí no tendríamos que acudir a ello, sino que le pasamos la carga al actor, a quien dice que le pagó, pues aporte su recibito. Bueno, yo estoy aportando casi la tarjetita amarilla, casi ya en rojo. Entonces dice: aporte el recibo de pago a fin de determinar si efectivamente usted pagó y eso interrumpió o no la acción. Finalmente, es muy frecuente, y fue el germen de esta materia, como lo describía la doctora Rodríguez, en materia de responsabilidad civil médica, donde todo lo que tiene que ver con la hoja de vida, la historia clínica, toda la información y documentos de la persona enferma, de ese paciente, pues normalmente todo eso está en poder del centro médico, de la clínica, del hospital, y muchas veces lo falsean, lo esconden y no lo presentan. En esos casos existe entonces una situación de carga probatoria dinámica. Y quiero hacer simplemente ya la primera y última observación. ¿Será carga de prueba, disculpen, o no lo será? ¿Será inversión de carga de prueba o no lo será? La mayoría lo trata de manera uniforme como una situación de inversión de carga de prueba, pero podríamos pensar simplemente en reflexionar que la parte está cumpliendo con su deber procesal de alegar, y normalmente el que alega prueba, pero esa parte alega y dice que su prueba lo que tiene es un problema de disponibilidad material, instrumental, de aportación. De manera que yo estoy alegando y quiero probar esa alegación. La única forma es que la parte me traiga el dato factual, que es un documento, que puede ser un inventario, etcétera, pero que yo no lo tengo, pero estoy cumpliendo con el deber de acreditarlo. Y si la parte lo aporta, pues lo estoy acreditando y en alguna medida se viene como a debilitar, como a destronar un poco esto que a veces de manera muy involuntaria decimos casi siempre que es una inversión de la carga de la prueba. Les dejo ahí la inquietud y muchísimas gracias por la atención prestada.